Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Practical AD. En el día de hoy voy a enseñaros mi recomendación cronológica de los pasos a dar en la instalación de los parches que fuerzan el cifrado AES para Kerberos. Vamos adentro con el vídeo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es listar las cuentas de usuario, equipo o servicio que tengan al menos un Service Principal Name y el atributo MSDS Supported Encryption Types vacío. De esta forma, esas cuentas que antes de estas actualizaciones, antes de este hardening, por defecto tenían usando RC4 en el ticket y AES256 en la clave de sesión, pasarán a usar AES256 tanto para ticket como para clave de sesión. La segunda operativa, listar aquellos equipos que tienen el atributo Operating System Version con un valor numérico al inicio, digamos, de ese atributo, con un valor numérico inferior a 6, o sea, 5, 4, 3, 2 o 1. ¿Vale? Dichos equipos se entiende que eran de la época de Windows XP o incluso más antiguos, con lo cual no utilizarán el MSDS set para establecer los cifrados de Kerberos en los tickets. En otras palabras, va a hacer lo que, entre comillas, le dé la gana al equipo cliente a la hora de elegir los cifrados que se usan en los tickets de Kerberos. ¿Vale? En tercer lugar, recopilamos eventos 4768 y 4769, que vienen siendo para tickets TGT y tickets TGS, y con esto evidenciamos si se está usando o no RC4. ¿Qué pasa? Estos eventos se obtienen desde controladores de dominio y es en el log de seguridad, que suele estar muy cargado, muy repleto. Son muchos eventos a poco que tengamos unos pocos cientos de usuarios, ¿vale? Por eso la recomendación es usar herramientas de SIEM que nos facilitan pues digamos, la búsqueda de estos eventos de una forma masiva, porque son muchísimos los que se van a generar, específicamente buscando esos valores de cifrados de Kerberos, ¿vale? Por otra parte, Microsoft también tiene disponibles una serie de scripts que facilitan esta búsqueda, pero como digo, son para entornos pequeños. Si tenemos muchos DCs y además tenemos muchos usuarios, mucha actividad en nuestro dominio, pues estos scripts probablemente capturen solamente información pues, de unas pocas horas, ¿vale? Igual no llega ni siquiera a un día. Entonces, están esos scripts que se llaman kerbencryptionusage.ps1 y listaccountkeys.ps1, pero en entornos grandes puede que no nos funcione. Por otra parte, tenemos que instalar la actualización acumulativa de enero en controladores de dominio. Yo creo que ya a estas alturas no tenerlo hecho pues ya empieza a ser casi delictivo, ¿vale? Es importante porque esta actualización realmente no fuerza nada del hardening y sí nos ayuda a ver evidencias de posibles impactos cuando llegue el hardening, ¿vale? Es para ver todos esos eventos del 201 al 209 en controladores de dominio lo que habilita esta actualización. Como quinto paso, pues obtener evidentemente esos eventos del 201, bueno, no son todos los del 201 al 209, sino que en un inicio solo podríamos obtener 201, 202, 206 y 207 mientras no hagamos nada más, ¿vale? Estos nos avisan de problemas que habrá una vez llegue el hardening, ¿vale? Tanto en equipos cliente como en cuentas de servicio. Como sexto paso inicial, esto aún no hemos hecho nada, no hemos revisado nada, simplemente estamos obteniendo información y preparándonos para obtenerla. Revisamos si hay un evento 205 o, mejor aún, miramos si existe la clave de registro Default Domain Supported Enctypes en cada uno de nuestros DCs y ver qué valor tiene para entender cómo va a afectar o no afectar esta clave de registro. Lo normal es que no la tengamos creada, ¿vale? Como siguiente punto, tendríamos ya que empezar a comunicarnos con responsables de las cuentas de servicio que van a estar afectadas, ¿vale? Es importante que, claro, lógicamente, en dominios grandes, pues no solo hay un administrador de dominio, hay más gente que trabaja, más gente que puede ser responsable de distintos servicios que tiene que ser informada de que va a haber un cambio y que probablemente su cuenta puede llegar a ser afectada, ¿vale?
Por una parte tenemos los servicios que tienen SPN y no tienen el MSDS set, que podemos sugerirles, pues hombre, migrarlos para que usen AES antes de que llegue la actualización. Directamente estamos provocando que ese, entre comillas, impacto que va a ocurrir a nivel de dominio, ponerlo únicamente sobre su aplicación, sobre su servicio, y ver si realmente hay impacto o no. Normalmente no va a haberlo, ¿vale? Pero por si acaso está bien este testeo. Por otra parte, de esos equipos que hemos visto que tienen el Operating System Version con un valor inferior a 6, podemos limpiar este atributo, ponerlo en vacío, ¿vale? Y ponerle un valor a MSDS set, por ejemplo, a valor 24, que sería AES256 y AES128. Esto, por supuesto, informando previamente a sus responsables de esos equipos y diciéndoles, oye, vamos a hacer esto, pongamos una fecha para hacer pruebas y ver si hay una afectación o no, ¿vale? En equipos sin soporte AES que pues estén utilizando el soporte de Encryption Types con un valor inferior a 8, en el caso de ser Windows, pues revisar si hay una GPO para intentar habilitar AES. Lo normal es, todos los equipos Windows son compatibles con AES desde Windows 7, perdón, desde Windows 7, sí, Windows 7, Windows 2008. Si son más antiguos, efectivamente esto no va a existir, pero lo normal es que ya esos equipos tan antiguos no existan, ¿vale? En el caso de ser Linux, pues recomendar pues, revisar que pueda haber instalado, si se puede pasar a un valor superior, porque bueno, tener el MSDS set con un valor tan bajo, pues básicamente es estar en hace 20 años, ¿vale? Revisamos los eventos 201 y 206. De nuevo, en estos eventos tenemos información en la que lo más importante es la IP del client address, ¿vale? O sea que, digamos, en el evento aparece una parte que dice client address, nos fijamos en la IP e identificamos, si tenemos pues, una base de datos en nuestro dominio, que esperemos que sí la tengamos, de a quién pertenece esta IP, ¿vale? Identificamos a esa persona responsable de esa máquina y le decimos, oye, tu máquina está utilizando RC4, está pidiendo usar RC4 y además va a ser impactada porque este evento sí que ya nos está informando de un impacto seguro en el momento en el que llega el hardening. Por favor, revisa esta máquina, si puede ser pues que tenga algo que le fuerza a usar RC4, puede ser mismamente un servicio, puede ser una aplicación que tenga un archivo krb.conf, krb5.conf, en el que se fuerce a usar RC4 para que lo modifique, ¿vale? Es posible que la aplicación no sea compatible con AES256, pero entonces, en dicho caso, pues o bien hay que cambiar el MSDS set a un valor 4, lo cual no recomiendo, o bien hay que ir pensando en migrar de aplicación a una versión superior, digamos, a algo que ya esté mejor a nivel de seguridad. Y por último tenemos los eventos 202 y 207. Tanto los eventos 201 y 206 como los 202 207, la única diferencia que hay entre uno y otro, entre estas parejas, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué son dos eventos? ¿Por qué hay una distinción de dos eventos? Bueno, simplemente es porque puedes tener el MSDS set o puedes tener usando el Default Supported Enctypes, pero a nivel práctico la realidad va a ser la misma, lo que es el impacto va a ser el mismo. En el caso de los eventos 202 y 207, hay que comprobar que esas cuentas de servicio sean compatibles con AES y probablemente tengan la contraseña aún en RC4, ¿vale? O probablemente tengan una quita que solo esté usando RC4. Entonces, es importante que esa cuenta, pues o bien se haga reseteo para que tenga claves en AES, o pues si la aplicación está usando RC4 porque solo puede usar RC4 además, pues habrá que ir mirando de qué se necesita en la aplicación para que use AES256, ¿vale? Pero es importante que esa cuenta de servicio
se resete la contraseña si es que solo tiene RC4, ¿vale? Esto podría ser una casuística de la cuenta lleva sin resetear contraseña desde el año 2007. ¿Vale? En 2007 no había AES256, pues lógicamente solo tiene RC4, ¿vale? Antes de tomar acción real sobre todo el dominio, es importante ir revisando punto a punto que no vamos a ser afectados. En primer lugar, que la actualización acumulativa de enero está instalada en todos los DCs, enero o posterior. Ya a estas alturas recomendaría incluso estar a nivel de mayo, a pesar de que eso ya sería hardening, ¿vale? En mayo hubo una vulnerabilidad 0day que es muy peligrosa, que sería bueno que ya estuviese instalado ese parche para evitarla, ¿vale? En segundo lugar, revisar eventos del 201, 202, 206, 207 en los últimos 7-14 días. Si no hay eventos, es una buena señal. Es que a priori no vamos a tener impacto, al menos desde este punto de vista. Por otra parte, revisar eventos 4768 y 469. Si en los últimos 7-14 días no vemos ningún E-type coincidente con RC4, que es el valor 0 por 17 en hexadecimal, 23 en decimal, pues significa que RC4 no se está usando en absoluto a nivel de dominio, lo cual es perfecto, porque entonces ya sí que ya no puede haber ahí impacto, ¿vale? Pero en el caso de que lo haya, de que haya eventos que sí muestren un uso de RC4, por lo menos que coincida con servicios que están puestos obligatoriamente para usar RC4, una relación de confianza, por ejemplo, que ya no se vería afectada, porque pongamos de que el dominio con el que está la confianza es nivel funcional 2003, ¿vale? Algo ya muy raro, podría ser una opción, podría ser una casuística, pero bueno, podría haber eventos que tengan mostrándose en uso RC4. También, por ejemplo, incluso en los casos típicos de cuentas de servicio, se está usando RC4 más AES256 por defecto, antes de la actualización de abril, pero en el caso ya de que ni siquiera eso, de que no haya nada de RC4, es que estamos ya prácticamente con la actualización instalada, ¿vale? No es exactamente así, pero sería una situación más que idónea. Por otra parte, revisar la clave de registro Default Domain Supported Enctypes en todos los DCs. Si no existe, está bien el tema. Si tiene un valor 0 por 18 o 0 por 38, sería un valor bueno, ¿vale? Hay otros valores que podrían ser buenos también. Si ponemos, bueno, 0.18, 0.38 serían los mejores, ¿vale? Si ponemos 0 por 27 sería el valor antiguo. Pero lo mejor sería, en nuestro caso, ¿vale? O 0 por 18 o que no exista la clave de registro, ¿vale? Porque por lo menos se hará el hardening y ya se mantendrá lo que haya. Por otra parte, comprobamos que todas las cuentas con SPN ya tienen soporte hacia AES en el MSDS set, pues tienen un valor, por ejemplo, 24, lo cual ya no se estaría usando RC4 en esas cuentas de servicio. Lo mismo a través de los equipos, pues mismamente tener la típica GPO con el Network Security, Allowed Encryption Types for Kerberos, ¿vale? Que ahí se dé soporte a AES y probablemente quitar RC4 estaría muy bien, pero bueno, tiene sus consecuencias, por lo menos que los equipos tengan soporte a AES mínimo, ¿vale? Sería una comprobación más. Y por último, que no haya equipos con un Operating System Version inferior a 6, ¿vale? En caso de haberlos, comprobar que todos sean compatibles con AES y mismamente en los eventos 4768, 4769 se verá pues qué cifrado se está pidiendo ese equipo, ¿vale? Es posible que aunque tenga un valor 6 o inferior, pues que ese equipo siga usando AES256, que no tiene por qué significar que se esté usando RC4, ¿vale? Pero sí es una posibilidad de que teniendo ese valor inferior a 6, que esté usando RC4.
Por último, tenemos ya las acciones sobre el dominio completo. Y la recomendación, lógicamente, es ir de forma progresiva. Ya suponiendo que hemos migrado todas esas cuentas de servicio a AES 256, que hemos visto todos esos eventos, que no hay nada que nos genere preocupación, pues hombre, llega un punto en el que llega el hardening y es muy probable que no vaya a haber impacto ninguno, ¿vale? Son muchas casuísticas posibles, son muchas cosas que pueden fallar, pero también es verdad que salvo que tengamos un dominio pues muy complejo, con muchas aplicaciones antiguas, con muchas cosas que pues, se hacen a veces de forma extraña, lo normal es que el impacto sea o muy reducido, es alguna aplicación, algún equipo o directamente nulo, ¿vale? Pero bueno, si hemos llegado con los deberes hechos, aún así es recomendable siempre ir poquito a poco, ¿vale? Entonces, suponiendo que aún no hemos instalado la actualización de abril, que es lo lógico, mientras no hemos completado el hardening, lo idóneo es crear una GPO para ir configurando algunas claves de registro en DCs. ¿Por qué digo GPO? Hombre, si tenemos uno o dos DCs, pues podemos crear la clave de registro a mano, ¿vale? Pero en el caso de tener 20, 30, 100, pues ya empieza a ser un poco molesto tener que ir poniendo la mano, ¿vale? Entonces es más recomendable crear una GPO, como he mencionado en mi último vídeo, pues de algunos workarounds que recomendaba, creando una GPO solamente para crear esas claves de registro, ¿vale? La primera clave de registro, la Default Domain Supported Enctypes, que es la menos agresiva, por así decirlo, la cual aplicamos con valor 24. En caso de que algo fallase, que ha sido justo después de haber puesto esto, pues siempre podríamos cambiar esa GPO para que esta clave de registro sea eliminada en todos los DCs y entonces volvamos al estado anterior, ¿vale? O, bueno, si tuviéramos un valor anterior, mantener el valor que teníamos antes, ¿vale? El efecto de esta clave de registro únicamente es para cambiar el tipo de cifrado por defecto en las cuentas de servicio que no tienen marcado el MSDS set. O sea, las cuentas que tienen un SPN pero no tienen el MSDS set. Ese es el único cambio que supone, ¿vale? El segundo punto ya es un poco más agresivo, por así decirlo, que es otra clave de registro que es RC4 Default Disabling Phase. Esa clave de registro, si la ponemos en valor 2, lo que estamos haciendo es no solo lo primero que ya hemos hecho, porque la primera clave de registro te cambia los tipos de cifrado por defecto, sino que además a mayores aplica un nivel de hardening que es básicamente reparar unos bugs que había, que es que se podía usar RC4 incluso cuando se obligaba a usar AES 256, ¿vale? En el momento en el que ponemos esta clave de registro, esas excepciones ya no existen. Esos, entre comillas, glitches, bugs que había, ya dejan de existir, son reparados y ya no se usa más RC4 a menos que nosotros lo obliguemos a decir. En el caso de que algo fallase, actualizamos esta clave de registro en la GPO con un valor 1, que es únicamente auditoría. En el caso de que todo vaya bien, ya prácticamente podemos decir que el hardening ha sido un éxito, ¿vale? Los siguientes pasos es simplemente un mero trámite, ¿vale? Suponiendo que Microsoft no haya hecho ningún cambio a mayores, son puramente mero trámite. Es instalar la actualización acumulativa de abril en los controladores de dominio, lo cual significaría como si pusiésemos esas dos claves de registro a mano en los DCs, lo cual pues no va a tener afectación porque ya las hemos puesto, ¿vale? Y en julio, cuando llegue esa última actualización acumulativa, pues también instalarla y veremos que pues en principio no debería de haber ningún impacto, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta que en el momento que instalemos la de julio no habrá marcha atrás. Y si alguien quisiese una marcha atrás, la única que habría sería propiamente desinstalar la actualización, lo cual, si no lo sabéis, desactualizar, o sea, desinstalar una actualización en cualquier máquina significa desinstalarla más instalar la que teníamos, ¿vale?
Imaginaros, tenemos la de julio, queremos desinstalarla, la desinstalamos, igual pasamos a un año antes o 2 años antes, la verdad es que no lo he mirado, depende también del sistema operativo, pasamos a un nivel de parcheo muy antiguo. Entonces tenemos que descargarnos la anterior, la que sería la de junio, ¿vale? Si es la que teníamos instalada, y instalarla de nuevo, ¿vale? Es un doble paso. Pero bueno, si hemos llegado al paso 2 y no ha habido impacto, es muy altamente improbable que vaya a haber impacto con el paso 4. Y desde luego que en cualquier caso, desinstalar una actualización no es recomendable, ¿vale? Sí que es cierto que en ocasiones hay bugs y Microsoft los reconoce y los publica. Podría ser un bug por algo muy distinto, ¿vale? Ha ocurrido, si no me equivoco, en mayo hubo una acumulativa que reparaba una vulnerabilidad. A veces hay out of band, ¿vale? Actualizaciones out of band que reparan problemas de la actualización acumulativa. Pasadas unas semanas, si no hay esa out of band, pues es que no hay fallos graves en la actualización. Puede que haya algún fallo, pero normalmente no es grave, ¿vale? Y con esto estaría todo el hardening. Si habéis seguido los pasos que hemos mencionado a lo largo de estos vídeos, espero haberos ayudado para prevenir cualquier tipo de riesgo relacionado con estos parches de Kerberos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!